bienvenidos a Gioni, Ciencia y Cultura en Corto, un espacio dedicado a la divulgación científica, cultural y artística. Soy Daniela Perales Orozco y hoy tenemos una edición especial en la que abordaremos una problemática urgente, la contaminación del agua por arsénico. Es por esto que nos acompaña la doctora Esmeralda Vences Álvarez, investigadora en ciencias ambientales, quien nos hablará de una innovadora solución basada en nanopartículas bimetálicas. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, gracias. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Es un placer para nosotros, doctora. Para empezar, doctora, ¿nos podría explicar qué es el arsénico y por qué representa esto un riesgo tan grave a la salud y el medio ambiente? Bueno, el arsénico es un elemento de la tabla periódica. Es considerado un metaloide porque no está ni es metal ni es no metal. Se encuentra presente en la corteza terrestre, en sólidos, en suelos, incluso en el agua, sobre todo en el agua subterránea. Y además es altamente tóxico en su forma inorgánica, porque el arsénico lo podemos encontrar de forma inorgánica y orgánica. Y el más tóxico es la forma inorgánica. ¿Por qué representa un riesgo a la salud? Porque estar en contacto prolongado con el arsénico puede causar desde toxicidad hasta cáncer, ¿no? Que es un grave problema. Y en la naturaleza pues también podemos intoxicar obviamente a la fauna y contaminar el agua, los suelos, por ejemplo, ¿no? Derivado de esto, en sus investigaciones usted desarrolló un material novedoso compuesto por óxidos de cerio y hierro. Bueno, y de ser así, ¿nos podría explicar cómo funciona este material y cuál es su ventaja frente a otros métodos de purificación de agua? Ok, este material fue sintetizado con la finalidad de absorber el arsénico. La absorción es un método que se ha estado empleando por su fácil diseño, su flexibilidad en cuanto al diseño, sus bajos costos de operación y mantenimiento, que es lo que lo hacen diferente a los métodos tradicionales. Ahora, este material está compuesto por óxidos bimetálicos, principalmente de cerio y hierro, que al estar unidos pues tienen una mayor densidad de grupos hidroxilos, que son los que nos van a ayudar a la remoción del arsénico del agua. Es decir, que en ese sentido la unión de estos dos metales potencia sus propiedades a que si fueran individualmente. Así es. La ventaja de este material es que hereda las propiedades físico-químicas de los componentes que ahora sí lo componen, valga la redundancia, es decir, de los óxidos pristinos que lo conforman. Entonces, parte de esto es su gran diversidad de grupos funcionales y además una gran diversidad de sitios activos que van a permitir aumentar sustancialmente la capacidad de absorción del contaminante, en este caso el arsénico. Okay. Derivado de esto, sabemos que el material puede eliminar hasta 180 miligramos de arsénico, según el artículo, por gramo de absorbente en solo 3 minutos. ¿Cómo se logra esta eficiencia tan alta y rápida? Ok, en este caso estamos hablando de partículas, nanopartículas que van desde nanómetros hasta micrómetros. Entonces estamos hablando de partículas muy pequeñas en donde el adsorbato, en este caso lo que es el arsénico, no tiene que viajar tanto para llegar a los sitios activos. Por ejemplo, un carbón activado frente a una nanopartícula, pues en el carbón activado sabemos que es un material altamente poroso, tiene diversos poros desde macro, meso y microporos. Entonces la partícula, en este caso el arsénico, tiene que viajar a través de la matriz porosa del carbón activado, lo cual lleva un tiempo debido a la tortuosidad de esta matriz. En comparación con el bimetal, pues no tiene que pasar por tantos poros. ¿Por qué? Porque su área está más expuesta y los sitios activos, por ende, están más disponibles para el arsénico. Es por ello que la capacidad de absorción es mayor y además la velocidad de absorción es muchísimo más corta en comparación con un carbón activado, por ejemplo. Eso es muy interesante, y de ser así, vamos, profundizando un poco más en la creación en el proceso de creación, sabemos que trabajar pues con materiales, como usted dijo, a escala nanométrica, no es sencillo, y que lograr incluso una estructura pues estable requiere, vamos, muchos ajustes de muchas condiciones exteriores. ¿Qué desafíos se enfrentaron al sintetizar las nanopartículas? Pues justamente, híjoles, los parámetros, sobre todo los parámetros óptimos para obtener este material altamente eficiente, desde la temperatura y el tiempo de síntesis, cuál es la concentración óptima tanto del cerio como del hierro en este caso, y también saber qué metal, al combinarse con qué otro metal,
van a tener esa sinergia tan alta, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya habíamos evaluado un óxido bimetálico de circonio-hierro. El circonio-hierro, su capacidad de absorción realmente no incrementó tanto en comparación con los pristinos. Entonces la sinergia no fue tanta. Pero una vez que hicimos el bimetal de hierro, tomando como base el hierro y el cerio, pues la sinergia fue inmensa, ¿no? O sea, logramos incrementar la capacidad de absorción 53 veces en comparación con el cerio, por ejemplo, ¿no? Y 3 veces en comparación con el bimetal de circonio-hierro. Entonces, realmente sí te enfrentas a muchos obstáculos, pero lo bonito y lo importante de las investigaciones es saber superarlos y llegar a este tipo de materiales que son prometedores para obtener un agua libre de contaminantes. Claro. Y hasta el momento, bueno, se ha visto que este ha sido un desarrollo solamente en condiciones de laboratorio. Sin embargo, pues los resultados se han visto muy prometedores, pero muchas veces lo que funciona en un entorno controlado puede cambiar al momento pues, de enfrentarse en las condiciones complejas del mundo real. Es así que se ha probado el material en muestras reales de agua contaminada, o sea, es decir, fuera del laboratorio. Actualmente no se ha probado todavía, estamos en el paso de ya probarlo con un agua real de algún pozo. Sin embargo, sí se han hecho experimentos donde se ha creado un agua muy similar a lo que es un agua real, es decir, se han añadido otros aniones, se han variado el pH. O sea, sí hemos enfrentado el material absorbente a esas condiciones, pero todavía a nivel laboratorio. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente que a veces la nanotecnología no la puedes aplicar como tal. ¿Qué pasa si yo la aplico en un sistema real y se me va una nanopartícula cargada con arsénico? Pues lejos de ayudar, voy a perjudicar, ¿no? Tanto al medio ambiente como a la salud pública. Entonces, antes de dar ese paso, hay que pensar la forma en cómo voy a aplicar esa nanotecnología sin afectar a la sociedad. Y es lo que estamos ahorita realizando en estos siguientes pasos. Ok. Y es decir, bueno, usted ahorita que hablaba acerca de los iones, sabemos que en el agua no solamente se va a encontrar esta parte de la contaminación por arsénico, sino que también pueden encontrarse otros iones, ya sea como fosfato, carbonatos, nitratos, que podrán competir por los sitios activos del material. Entonces, ¿cómo varía el rendimiento del material frente a otros aniones? Fíjate que a concentraciones bajas el material no tiene ningún problema, sigue absorbiendo perfectamente el arsénico. Pero si tenemos concentraciones superiores a 30 miligramos por litro de esos aniones coexistentes, ahí sí ya vemos que la capacidad puede disminuir aproximadamente un 30%. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a la presencia de fosfatos y sulfatos. Si nos vamos a la química de estos compuestos, pues sabemos que los fosfatos y los sulfatos tienen prácticamente las características químicas similares, ¿no? Entonces, obviamente van a competir por los sitios activos del material en conjunto con el arsénico y es por eso que vemos esa disminución. Pero siempre hay una solución, ¿no? Y la solución es, hay que remover primero estos contaminantes y entonces ahora sí aplicamos el material para quitar el contaminante que nos interesa, en este caso el arsénico. Ah, ok. Entonces, vamos, las nanopartículas son como un método secundario para... Un método terciario. Ajá, metemos el agua en una columna de absorción de carbón activado para eliminar tal vez los sulfatos, fosfatos, la mayor cantidad que se pueda, y ahora sí vamos a la parte donde pueden estar estos óxidos bimetálicos para remover el exceso de arsénico que pueda tener el agua. Entiendo. Entonces, hablando un poco más sobre la aplicación del material, sabemos que mantiene su eficacia incluso en condiciones adversas, como en aguas con otros contaminantes o, por ejemplo, variando el pH. Sí, se mantiene. La verdad, la capacidad de absorción es muy buena. De hecho, bueno, ya te comenté en cuestión a la presencia de otros iones o aniones, pero ¿qué pasa si yo varío el pH? Si yo tengo un pH ácido a un pH básico de 8, la capacidad de absorción no se afecta, pero si yo aumento el pH a 9, ya veo una reducción del 20% de la capacidad de absorción. Esto se debe principalmente a ¿qué? Pues a que ya ese pH, el material está cargado negativamente, entonces empieza a tener repulsiones electrostáticas. Pero
Aún así, el material es capaz de absorber el arsénico frente a otros materiales absorbentes que a estos pHs ya de plano no absorben, ¿no? Entonces, esa es la bondad y la ventaja de este material. Entonces, usted menciona que incluso el material se encuentra como en proceso de patente. Entonces, ¿cuál sería como el siguiente paso para lograr que este tipo de materiales lleguen a comunidades afectadas por el arsénico? Muy bien, pues aprovecho, me complace pues ahora sí compartir con ustedes que ya se nos otorgó la patente. En algunas semanas atrás recibimos la grata noticia. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cómo voy a soportar este material para poderlo aplicarlo en sistemas en continuo. Ya se está trabajando en ello, se ha hecho primero en óxido bimetálico sobre matrices carbonosas. Sin embargo, pudimos observar que la capacidad de absorción disminuye drásticamente, un 90%. Entonces, no es un material fiable o factible para poder aplicar estos nanopartículas. Nos fuimos a la parte de polímeros y ahí sí pudimos obtener lo que es un material con las mismas características, es decir, mantuvimos la capacidad de absorción de las nanopartículas. Pero como saben, cada que damos un paso en la ciencia nos enfrentamos a muchas otras dificultades, ¿verdad? Entonces ya tenemos el material, pero ahora ¿cómo lo vamos a aplicar de tal forma que una vez que lleguemos a la columna y se tenga que pretratar el material, no disminuya su capacidad de absorción? Ese es el otro reto al que nos estamos enfrentando, pero vamos avanzando en ello. Primero que nada, pues muchas felicidades, en verdad, por la patente. Gracias. Es un gran logro. Y de ser así, ¿considera que la nanotecnología tiene un papel clave en el futuro de la gestión del tratamiento de aguas? Por supuesto que sí. Realmente la nanotecnología sí es clave para pues, la gestión del agua y lo estamos viendo con todas estas investigaciones, como por ejemplo la que yo estoy haciendo y muchos otros investigadores hacen investigación sobre nanopartículas para remoción de diversos contaminantes, no solo del arsénico, tenemos fluoruro, tenemos cadmio, tenemos una infinidad de contaminantes prioritarios que tienen que ser removidos. Y obviamente la nanotecnología está dando un impulso importante para la remoción de estos, y no solamente en la parte ambiental, también lo vemos en la parte médica, ¿no? En la parte por ejemplo, tecnológica, como todos los materiales pues están hechos de nanotecnología. Y algo que también me agrada mucho en la parte de esta investigación y en la parte de la nanotecnología es aquellos materiales a base de carbón que nos ayudan también a la remoción de contaminantes del agua, pero también a la parte biomédica. Entonces, por supuesto que es crucial. Entonces, con respecto, por ejemplo, al panorama en cual se enfrenta a México con respecto a la contaminación de arsénico en el agua y el mundo, ¿usted sabría cuáles son las estadísticas o cómo nos encontramos? Se han encontrado concentraciones bastante altas en acuíferos, sobre todo en aquellos en los que pues industrias como industrias alimenticias, industrias que hacen cosméticos, pues se han enfrentado a este problema y han tenido que recurrir a la tecnología para poder remover estos contaminantes del agua, ¿no? En México, pues muchos estados de la República, principalmente los del norte, son los que están muchísimo más afectados con este contaminante, y no solamente el arsénico, también el fluoruro es uno de los contaminantes que ha afectado a millones de personas, ¿no? Si tú te das cuenta, mucha gente de repente la ves con los dientitos moteados o incluso manchitas en su piel, que es a causa de consumo de agua con altas concentraciones tanto de arsénico como de fluoruro. Otros estados a los que se está enfrentando este ya problema pues es San Luis Potosí, Querétaro, el Estado de México, en el que pues parecía que no había esta contaminación, pero ya nos enfrentamos a ello. ¿Y por qué es esto? Es porque pues ha incrementado la población. Necesitamos más recursos hídricos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues cavamos pozos más profundos que nos llevan a estos sales minerales en las que se empiezan a disociar estos contaminantes y obviamente incrementan lo que es la concentración de arsénico y fluoruro. Eso es una parte. Recordemos que el agua se puede contaminar de forma natural o antropogénica. De forma natural, pues las erupciones volcánicas, la disociación de minerales, ¿no? Dentro de los mantos acuíferos,
Pero ¿qué pasa en la parte antropogénica? El uso excesivo de pesticidas, ¿verdad? Y eso pues viene a dar en lo que es la cadena alimenticia. Nosotros usamos pesticidas, usamos agua contaminada, regamos nuestros jardines, el pasto, etcétera. Los animales consumen ese pasto. Nosotros consumimos a los animales y entonces estamos consumiendo también el arsénico, se está bioacumulando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia de darnos cuenta que a nivel nacional nos enfrentamos a este grave problema y llega a nosotros, directa o indirectamente, ya sea que porque consumimos agua directamente contaminada o por el proceso que te acabo de indicar. Ahora, a nivel mundial, por supuesto que la contaminación de arsénico es un problema que afecta a millones de personas. De hecho, la OMS, si no mal recuerdo, ha indicado que más de 200 millones de personas consumen agua contaminada con arsénico. Entonces, es una gran cantidad de personas, ¿no?, que se enfrentan a esta problemática. ¿Y cuáles son los países? Pues de Asia. Son los que mayormente se enfrentan a esta problemática en cuanto a la contaminación de arsénico en el agua. Entonces, tanto la contaminación por arsénico puede ser pues por causas naturales, como dijo, o por causas antropogénicas. Dentro de esas causas antropogénicas, ¿cuál diría? O sea, son aparte de la industria de los pesticidas, esta parte agrícola, ¿existe alguna otra industria que también contribuya? Claro, por ejemplo, la industria minera principalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van tratando de remover o sacar minerales y pues ahí se disocia, se hacen estas aguas ácidas en donde pues ahí tenemos disuelto el arsénico y pues por ende va al subsuelo y pues contaminamos algunos acuíferos. Centrándonos de nuevo un poquito más en la parte del material, ¿cómo influye? Usted había mencionado hace rato la parte de los grupos hidroxilo. ¿Cómo influyen estos grupos en la capacidad de absorción del material? Ok, estos grupos hidroxilo son pues ahora sí los puntos o sitios de absorción. ¿Sí? Aquí viene lo que es el mecanismo de absorción del arsénico sobre el material absorbente. Estos grupos OH lo que van a hacer es atraer al arsénico, se van a liberar, que se llama un intercambio de ligando, y el arsénico se va a unir al material absorbente mediante la liberación de una molécula de agua. Es bien importante que aquí diferenciemos un poco el mecanismo de absorción de arsénico y el mecanismo de formación de los óxidos bimetálicos. Son dos cosas completamente diferentes. Por ejemplo, el mecanismo de formación de los óxidos bimetálicos, también de repente viene digamos un metal y libera ese grupo OH, ¿no?, que es la liberación e intercambio de ligando, pero se forma un enlace covalente. Sí, y ahí es como la fusión. De hecho, en uno de los artículos hablamos de Dragon Ball Z, en donde hablábamos justamente de este proceso de fusión que hacen Goku y Vegeta para la formación del Super Saiyajin, que pelea con los malos que atentan contra la vida humana. Es lo mismo que pasa con este óxido bimetálico, ¿no? Al formarse y encontrar esas condiciones óptimas, va a incrementar su capacidad de absorción, y esa capacidad de absorción está influenciada por la alta densidad de grupos hidroxilo, y esos grupos hidroxilo se van a liberar una vez que se absorba el arsénico. Pero también lo importante de tener el cerio en esta estructura es que el cerio no necesariamente tiene que liberar un grupo OH, sino él puede aceptar un arsénico sin necesidad de liberar su grupo OH. Por eso es que tenemos una alta capacidad de absorción del material. Incluso también menciona que para lograr una estructura pues tan eficiente para el material se utilizó el método de microondas. Así es. Bueno, ¿en qué se basa este método o de qué forma influyó? Ok, este método microondas se hizo una síntesis hidrotermal asistida por microondas. ¿Qué sucede con las microondas? Las microondas ayudan a que tú tengas un material mucho más homogéneo en cuanto a morfología y tamaño, y que los tiempos de síntesis se acorten. Es decir, tú una síntesis convencional por una autoclave puedes hacerla en 12, 24 horas, mientras que la síntesis que nosotros hicimos se hizo solamente en 30 minutos. Entonces, tú obtienes el material en muy poco tiempo, con altos rendimientos, y también el hecho de estas microondas genera
que realmente se una el óxido, ambos óxidos y generen esta gran densidad de grupos OH. Por lo que he visto, sus investigaciones o vamos su carrera en cuanto a la parte de doctora, pues se ha usted especializado en un campo que tiene mucho impacto social, mucho impacto ambiental específicamente. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia como investigadora en este área? Híjoles, ha sido una experiencia muy bonita, pero con muchos retos a los que me he enfrentado, mucha ansiedad, pero creo que hasta el punto en el que he llegado ha valido la pena todo lo que ha implicado desarrollar un proyecto de tesis. Me di cuenta que ser curioso es lo más bonito que te puede pasar en la vida y sobre todo dar solución igual. Entonces yo desde que inicié mi carrera como investigadora me di cuenta que esta parte social es muy importante, sobre todo la parte del agua, porque si tú te das cuenta, actualmente vivimos una época en la que el agua se está escaseando. Ya en muchos estados de la República pues estamos sufriendo de agua. Ahorita me acordé de, ahora que fui a San Luis Potosí, incluso el gobierno puso letreros de cuida el agua, ya no tenemos agua, porque es la realidad, pero no la queremos ver porque vemos el lago que está todavía medio lleno y pues, ahí hay todavía agua, o el mar, ¿no? Pero no nos damos cuenta que realmente se están acabando nuestros recursos naturales. Entonces, esta parte de yo poder poner mi granito de arena es lo más bonito que me ha pasado. Creo que lo que más me gusta en esta vida es la ciencia y lo que estoy haciendo en este momento. Qué grato escuchar esa parte, doctora. Finalmente, por ejemplo, ¿qué mensaje le daría a las y los jóvenes interesados pues, en la ciencia y en resolver problemáticas ambientales como la contaminación del agua, por ejemplo? Pues, ¿qué les diría? Les diría que sean creativos, tengan esa empatía con el medio ambiente, con la sociedad, y sobre todo que si van direccionados a lo que es la contaminación del agua, van por muy buen camino, porque es un reto que de verdad nos vamos a enfrentar todos y que actualmente, aunque ya existe mucha tecnología avanzada para poder remover contaminantes del agua, todavía falta mucho por recorrer y entonces se necesitan mentes creativas, mentes pues que no tengan miedo a los retos y que puedan aportar sus ideas, porque todas las ideas, sean grandes o pequeñas, son muy valiosas para resolver los problemas ambientales. Finalmente, doctora, muchísimas gracias por su participación. ¿Usted le gustaría dar algún agradecimiento, unas palabras? Claro que sí, muchas gracias por la invitación, primeramente, y aprovecho para agradecer al doctor René Rangel, que fue quien me aceptó en su grupo de investigación para mi doctorado y con quien pudimos obtener este material. Agradecer a el equipo de trabajo con el que colaboré para poder lograr este trabajo y la patente. Y pues aprovecho para agradecer al IPICIT y al CINVESTAT por todo el apoyo que nos han otorgado para la realización de las investigaciones que actualmente estamos realizando. Muchas gracias nuevamente por la invitación. De mi parte y de todos los que hacen posible este programa, le agradecemos nuevamente, doctora, por su participación. Su trabajo no solo es un avance científico, sino que también es una esperanza concreta para muchas personas expuestas a la contaminación por arsénico en agua. Yo soy Daniela Perales Orozco y esto fue Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima.